Nunca pensé que la vida me arrancaría de una forma tan cruel lo único que realmente le daba sentido a mis días: mi hijo. Hoy me atrevo a contarles esta historia con la voz quebrada y el corazón hecho pedazos, porque quizá, en mis palabras, muchos de ustedes reconozcan su propio dolor, su propia lucha y esa soledad que a veces se vuelve insoportable. Les ruego que se queden conmigo hasta el final, porque lo que ocurrió después de su muerte no solo me partió el alma, sino que también me mostró lo oscuro y lo ambicioso que puede ser el corazón humano. Y antes de comenzar, quiero pedirles algo. Por favor, escriban en los comentarios desde qué ciudad me están escuchando. Quiero sentir que no estoy sola al compartir mi verdad. Me llamo Carmen, tengo 78 años, y les hablo desde la misma casa donde vi crecer a mi hijo, donde escuché sus primeras risas y también donde lloré su partida. El eco de su voz todavía resuena en estas paredes, y a veces, cuando cierro los ojos, puedo jurar que aún lo escucho llamándome mamá. Tal vez ustedes han perdido a alguien y saben lo que significa despertarse cada día con ese vacío en el pecho, ese hueco que nunca se llena. Por eso les repito, déjenme en los comentarios desde qué lugar me acompañan, porque necesito imaginar que mis palabras viajan lejos y que, en cada rincón, alguien siente este dolor conmigo. Mi hijo no era solo mi hijo, era también mi mejor amigo, mi razón de levantarme, de cocinar, de reírme incluso cuando la vida me dolía. Yo había quedado viuda muy joven, y él se convirtió en la luz que me ayudó a sobrevivir. Todo lo que hice, cada sacrificio, cada moneda que guardé, fue para que él tuviera lo mejor. Y por eso, cuando me lo arrebataron, sentí que mi corazón se apagaba de golpe, como una vela que alguien sopla en plena oscuridad. No sé si me entienden, pero confío en que ustedes, allá donde estén, logren acompañarme. Déjenme un comentario contándome desde dónde me escuchan, porque esta historia no quiero que se pierda en el silencio. El día que murió mi hijo fue como si me arrancaran el alma. Recuerdo que el teléfono sonó, y al contestar, mi mundo se vino abajo. Mis manos temblaban tanto que casi lo dejé caer, y mientras escuchaba la noticia, mi cuerpo entero se paralizó. Sentí que no podía respirar, como si un hierro candente me atravesara el pecho. Desde entonces, cada amanecer me recuerda que él ya no está, que su silla sigue vacía, que su risa jamás volverá a llenar este hogar. Y mientras lo digo, por favor, escríbanme en los comentarios desde qué ciudad me acompañan, porque necesito leerlos para no sentir que hablo sola. Quisiera decirles que después de su partida encontré consuelo en mi familia, pero no fue así. Lo que vino después fue aún más doloroso, porque descubrí que la persona que más cerca estaba de él, su esposa, mi nuera, convirtió mi sufrimiento en una oportunidad para burlarse y para quedarse con todo lo que él había dejado. ¿Se imaginan lo que es perder a tu hijo y, en lugar de recibir cariño, ver cómo alguien festeja lo que recibe tras su muerte? Esa herida sangra todavía en mí. Comenten, por favor, desde dónde escuchan mi voz. Quiero saber hasta qué rincones llega mi dolor. Yo soy una mujer mayor, ya sin fuerzas para pelear, pero tengo una memoria firme. Cada palabra cruel, cada risa despectiva de mi nuera quedaron tatuadas en mi corazón. Ella heredó $42 millones después de la muerte de mi hijo, y en lugar de compartir el duelo conmigo, se atrevió a reírse en mi cara, como si mi tristeza fuera insignificante, como si mi vejez me convirtiera en alguien descartable. Les juro que no miento, y mientras les hablo, necesito sentirlos cerca. Por favor, díganme desde qué ciudad me están mirando, porque esta anciana no quiere sentirse sola en este relato. No saben cuántas noches me desvelo hablando con el retrato de mi hijo, preguntándole por qué tuvo que irse tan pronto.
rogándole una señal de que todavía me escucha. Y cada vez que recuerdo la burla de esa mujer, me duele todavía más. Yo no busco dinero ni lujos, solo respeto, solo un poco de cariño. Pero ella, con su risa fría y sus palabras de hierro, me hizo sentir como si no valiera nada. Si alguna vez ustedes han sentido que la vida los arrincona de esa manera, por favor, cuéntenmelo en los comentarios y díganme también desde qué ciudad me escuchan, porque quiero que este dolor encuentre eco en cada corazón. Sé que muchos me preguntarán, ¿por qué cuentas esto ahora? Y yo les responderé, porque guardarme este dolor en silencio me estaba consumiendo, porque quiero que el mundo sepa lo que viví, y porque lo que ocurrió en aquella oficina del abogado merece ser escuchado. Lo que él dijo cambió todo, y aunque mi nuera se rió en mi cara, el destino le tenía preparada una verdad que jamás imaginó. No quiero que adelanten el video ni que lo dejen a medias. Escúchenme hasta el final, se los suplico. Y de nuevo, cuéntenme en los comentarios desde dónde me acompañan, porque quiero saber en qué ciudades mi voz está siendo escuchada. Yo soy solo una madre anciana que lo dio todo y que lo perdió todo, pero que aún conserva la esperanza de que alguien, al otro lado de esta pantalla, entienda mi dolor. Si mi hijo pudiera hablar hoy, creo que me diría: «Mamá, cuenta nuestra historia, no la guardes, haz que sepan la verdad». Y eso hago ahora, con el corazón en la mano. Me están escuchando desde México, desde Argentina, desde España, desde Estados Unidos. Escríbanmelo en los comentarios, por favor. Quiero leerlos uno a uno. Y así, con esta voz temblorosa pero firme, les abro mi vida. Les advierto, lo que están a punto de escuchar es duro, es cruel y es real. No lo hago para buscar lástima, sino para que ustedes entiendan cómo el dinero puede desfigurar a una persona y cómo, incluso en la oscuridad más grande, la verdad puede brillar. Quédense conmigo, no se vayan. Esta historia apenas comienza, y lo que el abogado reveló aquel día, créanme, congeló el alma de mi nuera para siempre. Pero antes de seguir, háganme ese favor. Díganme desde qué ciudad escuchan a esta anciana, porque quiero sentir que mi voz viaja y que mi hijo, desde Sinyanal, el cielo, también escucha conmigo. Cuando cierro los ojos, lo primero que aparece en mi memoria es la risa de mi hijo cuando era apenas un niño. Tenía una sonrisa tan amplia que parecía iluminar toda la casa, y esas manitas pequeñas que corrían hacia mí para abrazarme después de un día cualquiera eran la razón por la que yo encontraba fuerzas, aun cuando no las tenía. Yo crecí con muchas carencias, pero siempre supe que lo único que no podía faltarle a él era amor. Así que cada beso, cada comida que preparaba y cada cuento que le narraba antes de dormir eran mi manera de entregarle el mundo, aunque yo no tuviera nada. Y mientras les hablo, les pido otra vez: escríbanme en los comentarios desde qué ciudad me escuchan, porque necesito sentir que esa alegría que yo recuerdo hoy también viaja a otros corazones. Recuerdo cuando dio sus primeros pasos, tambaleándose por la sala, con los brazos extendidos hacia mí como si yo fuera su refugio seguro. Nunca olvidaré la primera palabra que pronunció. Fue mamá. Y todavía tantos años después, su eco me acaricia el alma. Ese niño que apenas cabía en mis brazos creció rodeado de mis oraciones y de mis desvelos, porque yo sabía que el mundo allá afuera podía ser cruel, pero dentro de nuestro hogar, él debía sentir siempre paz y protección. Y hoy, mientras comparto esto con ustedes, pienso que cada madre que me escuche podrá entender el orgullo y el miedo que se mezclan cuando uno ve a su hijo crecer. Por eso les digo, coméntenme desde qué ciudad me acompañan, porque quiero saber que no estoy sola
al recordar lo más hermoso de mi vida. Cuando entró a la escuela, yo temblaba de nervios como si fuera yo quien debía aprender las letras. Le planchaba su uniforme con cuidado, le ponía sus zapatos relucientes y lo miraba desde la ventana hasta que se perdía entre los demás niños. Cada tarde lo esperaba con un plato caliente de comida y con los brazos abiertos. Y él me contaba, con emoción desbordada, todo lo que había aprendido. Yo, que apenas sabía leer y escribir, me sentía la madre más orgullosa del mundo al escucharlo leer sus primeras palabras en voz alta. Y mientras lo recuerdo, no puedo dejar de pedirles: escríbanme desde donde me están escuchando. Quiero imaginar que esas palabras vuelan por distintos rincones del mundo y que alguien sonríe conmigo al recordar su propia infancia. Con el paso de los años, mi hijo se convirtió en un joven responsable, trabajador, lleno de sueños. Nunca lo vi perder el respeto por mí. Nunca me habló con dureza. Siempre tuvo un gesto de ternura que me hacía sentirme valiosa, aun cuando mis arrugas avanzaban y mis fuerzas disminuían. Recuerdo que a veces me decía: «Mamá, no te preocupes, un día te voy a dar la vida que mereces». Y yo lo miraba con lágrimas contenidas, porque para mí lo más importante no era lo que me pudiera dar, sino el hombre noble en el que se había convertido. Díganme ustedes, ¿no es ese el mayor orgullo de una madre? Por favor, cuéntenme en los comentarios desde qué ciudad me están viendo, porque necesito que esta emoción viaje más allá de mis recuerdos. Cuando conoció a la mujer que después sería su esposa, yo lo vi ilusionado como nunca. Sus ojos brillaban con esa esperanza que solo se siente al enamorarse. Como madre, lo único que quería era verlo feliz. Y aunque había detalles que me inquietaban, guardé silencio porque lo que más me importaba era que él siguiera sonriendo. Yo deseaba que formara un hogar donde reinara el amor. Y aunque el tiempo me mostraría lo contrario, en aquel momento lo único que yo veía era a mi hijo pleno, creyendo que su vida estaba completa. Y mientras les comparto esto, insisto, escriban en los comentarios desde dónde me escuchan, porque quiero saber hasta dónde llega esta historia y qué corazones están conectando conmigo. Muchas veces, cuando él venía a visitarme, me traía flores, mi postre favorito, o simplemente se sentaba conmigo a escuchar viejas canciones en la radio. Yo lo miraba en silencio, grabando cada gesto en mi memoria, sin saber que esos momentos serían tan escasos. «Mamá, nunca te voy a dejar sola», me repetía, y yo le creía, porque su voz transmitía seguridad y porque en su mirada siempre encontraba refugio. Ahora, al recordar esas palabras, me invade una mezcla de ternura y dolor. ¿Cuántos de ustedes han escuchado promesas así de alguien que ya no está? Cuéntenmelo y díganme desde qué ciudad me acompañan, porque sus historias también me sostienen. Hubo un día en particular que jamás olvidaré. Había llovido toda la tarde y él llegó empapado, con una sonrisa enorme y un ramo de girasoles. Me dijo que esos girasoles le recordaban a mí, porque aunque el mundo estuviera gris, yo siempre le había enseñado a buscar la luz. Yo guardé esas flores hasta que se marchitaron, y aún así no tuve fuerzas para tirarlas, porque cada pétalo era como una caricia de mi hijo. ¿Entienden lo que significa atesorar hasta lo más pequeño cuando viene de alguien que amas? Quiero que me lo digan en los comentarios. Y no olviden escribir también su ciudad, porque necesito leerlos y sentir que no estoy contando esta historia al vacío. Mi hijo era generoso no solo conmigo, sino con todos. A veces llegaba con bolsas de comida para los vecinos necesitados. Otras veces ayudaba a pagar los estudios de un primo, y jamás dudaba en dar de lo poco o de lo mucho que tenía. Ese corazón noble fue lo que más amé de él, y por eso me duele tanto ver cómo, tras su muerte,
Esa bondad fue traicionada por la mujer en la que él había confiado. Pero antes de llegar a ese punto, quiero que ustedes comprendan bien quién era mi hijo, porque solo así sabrán la magnitud de la injusticia. Déjenme en los comentarios desde donde escuchan, porque necesito que cada palabra se sienta acompañada por ustedes. Hoy, mientras repaso sus recuerdos, mi casa parece llena de fantasmas hermosos. La voz de un niño que me llamaba mamá. La risa de un joven que soñaba con cambiar el mundo. La presencia de un hombre que siempre supo valorar a los demás. Cada rincón de este hogar guarda un pedazo de él, y cada vez que paso la mano por sus fotografías, me parece que el tiempo se detiene. Yo quisiera que todos ustedes, al escucharme, piensen en sus propios hijos, en sus propios seres queridos, y comprendan cuánto duele perder lo más amado. Y por eso les insisto una vez más. Por favor, escríbanme desde qué ciudad me acompañan, porque necesito leerlo y sentir que mi historia cruza fronteras. Y mientras me aferro a estos recuerdos, siento un nudo en la garganta, porque la vida me dio lo más hermoso y luego me lo quitó sin piedad. No sé cómo explicarles el orgullo y la pena que conviven en mi pecho cada vez que lo nombro. Lo que vino después de su partida fue un infierno que jamás imaginé. Pero antes de llevarlos a ese momento, necesito que conozcan al hombre maravilloso que era mi hijo, porque su grandeza es lo único que me mantiene en pie. Así que no sé. Vayan, quédense conmigo hasta el final. Y mientras tanto escríbanme en los comentarios desde qué ciudad escuchan mi voz. Eso me dará fuerzas para seguir contándoles lo que está por venir. Ese día comenzó como cualquiera, con la rutina silenciosa de una madre anciana que ya solo encuentra sentido en preparar café y recordar a quienes ama. Yo jamás imaginé que esa mañana se convertiría en la más oscura de mi vida. Me desperté temprano, hice mis oraciones y pensé en mi hijo, como siempre lo hacía, deseando que todo le saliera bien en el trabajo. Me recuerdo a mí misma barriendo la entrada de la casa cuando, de repente, el teléfono sonó con esa urgencia que hace temblar el alma. Contesté sin imaginar que esa llamada arrancaría de raíz la poca tranquilidad que me quedaba. Y antes de continuar, les pido que me acompañen en este dolor. Escríbanme en los comentarios desde qué ciudad me escuchan, porque necesito sentirlos cerca en este momento tan duro. La voz al otro lado de la línea era fría, casi mecánica, como si estuviera anunciando algo común. Pero para mí fue como recibir un golpe en el pecho. Me dijeron que mi hijo había tenido un accidente y que no había sobrevivido. No entendí al principio. Mis oídos zumbaban, mi corazón se detuvo, y lo único que logré balbucear fue: ¿mi hijo? ¿Está muerto? Esa palabra se me atoró en la garganta como un cuchillo. Sentí que el suelo desaparecía, que mi cuerpo caía en un abismo sin fondo. Hasta hoy sigo escuchando ese eco, una y otra vez, como si alguien me lo repitiera para torturarme. Por favor, díganme desde dónde están viendo esta historia, porque necesito que en cada ciudad alguien sostenga mis palabras con un poco de compasión. Dejé caer el teléfono y mis manos comenzaron a temblar como si fueran de papel. No podía respirar, me faltaba el aire, y lo único que logré hacer fue gritar su nombre con todas mis fuerzas, como si, al hacerlo, pudiera traerlo de regreso. Los vecinos escucharon mis lamentos, pero nadie podía entender el dolor que atravesaba mi alma en ese instante. Me arrodillé en el suelo, sola, con un silencio que me aplastaba, y lloré como nunca lo había hecho. Una madre nunca está preparada para enterrar a su hijo, nunca. Y ustedes que me escuchan ahora, estoy segura de que lo entienden. Cuéntenmelo en los comentarios, pero también díganme su ciudad, porque quiero que mi voz sepa hasta dónde ha llegado este grito de desesperación. El trayecto hacia el hospital fue eterno.
Recuerdo que mis piernas no respondían, que mis manos se aferraban al bolso como si ahí pudiera encontrar fuerzas que ya no tenía. Cada minuto era un tormento. Cada pensamiento me desgarraba más. En mi cabeza todavía me repetía que quizá había sido un error, que tal vez seguía vivo, que alguien me había informado mal. Pero al llegar, la realidad me golpeó con toda su crueldad. Su cuerpo estaba allí, frío, inmóvil, con una paz que me rompía en 1000 pedazos. Me acerqué a él y tomé sus manos. Esas mismas manos que un día fueron pequeñas y que ahora estaban sin vida. Ese recuerdo me acompaña cada noche, y mientras lo comparto con ustedes, por favor, escriban desde qué ciudad me escuchan, porque necesito que este lamento encuentre eco en otras almas. No hay dolor más grande que ver partir a un hijo. El corazón se te arranca, los recuerdos se agolpan como cuchillos, y la mente se niega a aceptar la verdad. Yo lo acaricié, lo besé en la frente y le supliqué que se levantara, que no me dejara sola, que yo no sabía cómo seguir sin él. Pero la muerte no escucha ruegos, y la vida no se detiene aunque tu mundo haya sido destruido. A veces siento que sigo atrapada en ese cuarto frío del hospital, abrazando su cuerpo y rogando un milagro que nunca llegó. ¿Alguno de ustedes ha vivido algo así? Cuéntenmelo, y díganme desde dónde me acompañan, porque necesito que esta tristeza sea compartida para que pese un poco menos. La noche de ese mismo día fue un tormento. Encendí una vela frente a su fotografía y me senté a mirarla durante horas. La casa, que siempre había estado llena de su voz, estaba ahora más silenciosa que nunca. Cada sombra me recordaba que ya no volvería, que nunca más cruzaría esa puerta para llamarme mamá. Yo no dormí, no comí, no respiré. Solo lloré. Y mientras lo hacía pensaba en todas las cosas que quedaron inconclusas. Los abrazos que no di, los consejos que no repetí, las palabras que me guardé, esperando el momento indicado. Amigos míos, nunca dejen para mañana decirle a sus seres queridos cuánto los aman, porque a veces el mañana no llega. Escríbanme en los comentarios desde qué ciudad me escuchan, porque sus palabras son la compañía que necesito en este relato. Los días siguientes se convirtieron en un desfile de pésames, de visitas que me abrazaban con frases vacías que poco podían consolarme. Todos regresaban a sus vidas, pero yo me quedaba sola en mi casa, con las pertenencias de mi hijo intactas, como si en cualquier momento él fuera a regresar. Abría su armario y el olor a su ropa me hacía colapsar en llanto. Tomaba sus libros, sus zapatos, y los acariciaba como si fueran extensiones de su cuerpo. No hay palabras que describan lo que es vivir rodeada de recuerdos que duelen como cuchillas. Y mientras les cuento esto, por favor, no se queden callados. Escríbanme desde qué ciudad me escuchan, porque sus mensajes son las voces que llenan mi soledad. La familia de mi nuera vino en esos días, y aunque yo esperaba apoyo, lo que encontré fueron miradas frías, conversaciones de dinero y una indiferencia que me helaba la sangre. Yo quería llorar, quería hablar de mi hijo, quería recordar su bondad, pero ellos parecían solo preocuparse por lo material, como si la muerte de mi hijo fuera una oportunidad y no una tragedia. Yo permanecía en silencio, tragándome mis palabras, porque no quería pelear en medio de tanto dolor. Pero dentro de mí se encendía una alerta, un presentimiento de que lo peor aún estaba por llegar. Y ustedes, que me escuchan, quiero que sepan que lo que viene en esta historia es aún más cruel. Coméntenme desde dónde me acompañan, porque necesito leerlos antes de abrirles las puertas de la siguiente parte de mi dolor. Hubo un instante en que pensé que no sobreviviría a esos días. Mis fuerzas se desvanecían, mis piernas apenas me sostenían, y el único motivo para seguir respirando era el recuerdo de las promesas que mi hijo me había hecho.
Mamá, yo siempre te cuidaré. Esa frase retumbaba en mi cabeza, y aunque él ya no estaba, quise creer que de algún modo, desde algún lugar, aún me protegía. Esa fe, pequeña y temblorosa, fue lo único que me sostuvo cuando descubrí lo que mi nuera había hecho después. Pero no me adelanto todavía. Quiero que ustedes sigan conmigo, que no se suelten de mi mano. Y por favor, escríbanme en los comentarios desde qué ciudad me escuchan, porque su compañía me da valor para seguir contándoles lo que está por venir. Y así, en medio del duelo más profundo, comprendí que la verdadera tragedia apenas estaba comenzando. Perder a mi hijo fue el golpe más cruel que la vida me dio. Pero lo que vino después, la burla, la humillación y la traición de mi nuera, fue una segunda muerte para mí. Si mi hijo hubiera sabido lo que ocurriría tras su partida, estoy segura de que habría hecho todo lo posible para evitarlo. Pero el destino quiso que yo lo viviera. Y ahora ustedes serán testigos de cómo esa herencia millonaria se convirtió en el arma más dolorosa contra mi vejez y mi dignidad. No se vayan. Quédense hasta el final, porque lo que ocurrió con el abogado no tiene comparación. Y no olviden comentarme su ciudad, porque necesito sentirlos cerca en cada palabra de este relato. Cuando mi hijo me presentó a la mujer que después se convertiría en su esposa, yo traté de sonreír, de mostrarme abierta y cordial, aunque en el fondo sentí un leve temblor en el corazón. Ella era joven, elegante, de esas personas que saben cómo causar buena impresión, pero detrás de su mirada había algo que me inquietaba, un brillo de frialdad que no encajaba con la nobleza de mi hijo. Sin embargo, como toda madre que solo desea ver feliz a su hijo, guardé mis reservas y me limité a desearles lo mejor. Recuerdo que esa noche, mientras lavaba los platos después de la cena en la que la conocí, pensé para mí misma: ojalá no se equivoque, ojalá ella sea digna de su amor, y ustedes, que me escuchan ahora, díganme en los comentarios desde qué ciudad me acompañan, porque quiero saber dónde resuena esta confesión. Al principio mi nuera se mostraba atenta conmigo, me saludaba con sonrisas medidas y me llevaba flores en ocasiones especiales. Yo, ilusionada, pensaba que quizá mis temores eran infundados y que había llegado una mujer que lo cuidaría, que lo amaría tanto como yo lo amé desde que nació. Pero con el paso de los meses, comencé a notar pequeños detalles que herían mi corazón de madre. Sus miradas de impaciencia cuando yo hablaba demasiado, su forma de suspirar como si mi presencia fuera un estorbo, o ese gesto seco de apartar la mano cuando yo intentaba acariciarle el hombro. Eran cosas pequeñas, pero cada una me dejaba una espina clavada. Por favor, escríbanme desde qué ciudad escuchan esta historia, porque necesito sentir que no estoy sola en mis presentimientos. Mi hijo, tan enamorado, jamás notaba esos gestos. Para él, ella era la mujer perfecta, la compañera de vida que había soñado. Y yo, para no lastimarlo, decidí callar. Nunca le conté que a veces me quedaba llorando en silencio después de sus visitas, sintiéndome invisible en mi propia casa. Él la defendía incluso sin que yo dijera nada, porque me repetía constantemente: «Mamá, ella es buena, solo necesita tiempo». Yo le creía, porque su felicidad era la mía, y porque no quería ser la madre que se interpone entre su hijo y su esposa. ¿Qué madre no se traga las lágrimas por el bien de su hijo? Díganmelo en los comentarios, y cuéntenme también desde qué ciudad me escuchan. Quiero leerlos para no sentir que este recuerdo se queda atrapado solo en mí. Hubo momentos en que ella me mostraba cierta amabilidad, pero era una amabilidad calculada, como si lo hiciera solo para que mi hijo la viera. Cuando él no estaba, su tono cambiaba, sus palabras eran más duras y su distancia más evidente.
Yo me convencía a mí misma de que eran imaginaciones mías, de que quizá mi vejez me hacía demasiado sensible, pero en el fondo sabía que no era así. No era cariño lo que había en su mirada hacia mí, sino tolerancia, como si estuviera soportando mi existencia porque no tenía alternativa. Esos silencios pesados en la mesa, esas visitas cortas que parecían una obligación, fueron minando poco a poco mi esperanza. Por eso les pido, coméntenme desde dónde me escuchan, porque necesito saber que alguien más ha vivido lo que yo viví y que no estoy delirando en mis recuerdos. Yo me repetía constantemente que mientras mi hijo estuviera feliz, lo demás no importaba. Me decía que el amor de una madre debe ser incondicional, incluso cuando duele. Así que sonreía aunque por dentro sintiera un nudo en la garganta. Servía la mesa, aunque supiera que ella apenas probaría la comida. Y escuchaba sus palabras con paciencia, aunque cada una llevara una pizca de veneno, disfrazada de cortesía. Yo lo hacía por mi hijo, porque para mí su felicidad estaba por encima de la mía. ¿Cuántas madres que me escuchan ahora entienden lo que les digo? Déjenmelo en los comentarios. Y no olviden poner su ciudad, porque quiero sentir su compañía a través de la pantalla. Recuerdo un día en especial, cuando ellos vinieron a visitarme y mi hijo estaba entusiasmado por contarme que habían comprado una nueva casa. Él hablaba con ilusión, pero ella interrumpía cada frase con un gesto altivo, como si la verdadera protagonista de esa historia fuera ella y no él. Yo lo miraba con ternura, porque sus ojos seguían brillando, pero no pude dejar de notar la impaciencia con la que ella miraba el reloj, como si estar en mi sala fuese una pérdida de tiempo. Ese día, cuando se fueron, cerré la puerta y lloré. Lloré porque sentí que la distancia entre nosotras era un abismo imposible de cruzar. Y mientras lo cuento, les pido que me escriban desde dónde me escuchan, porque necesito que mis lágrimas no se pierdan en el vacío. Con el paso del tiempo, la máscara se fue cayendo. Ella dejó de esforzarse por fingir, y yo me convertí en un mueble más en su vida. Algo que estaba ahí, que no molestaba si no hablaba demasiado, pero que no merecía afecto ni atención. Mi hijo nunca lo notó, y si alguna vez sospechó, eligió mirar hacia otro lado porque la amaba demasiado. Yo lo entendía, y por eso nunca quise confrontarlo. Pero dentro de mí empezaba a crecer un presentimiento oscuro. Temía que, el día que él no estuviera, yo quedaría completamente sola, sin nadie que me defendiera, expuesta a la crueldad de esa mujer. Hoy sé que no me equivoqué. Coméntenme desde qué ciudad me están escuchando, porque necesito que alguien más me confirme que mi intuición de madre no estaba errada. La relación con mi nuera nunca fue de odio abierto, pero sí de una frialdad que helaba el alma. Nunca me gritó, pero tampoco me abrazó. Nunca me insultó, pero tampoco me consoló en los momentos difíciles. Era una indiferencia calculada, una distancia que dolía más que cualquier palabra hiriente. Yo, ya vieja y cansada. Lo único que deseaba era tener una familia unida, sentir que no estaba sola en mi vejez. Pero lo que recibí fue todo lo contrario. Cada vez que los veía alejarse, yo me quedaba en la puerta deseando que algún día ella me mirara con cariño de verdad. Por favor, díganme desde dónde me escuchan, porque necesito que sus palabras me abracen ahora que revivo esta soledad. Aunque todo esto me dolía, yo nunca dejé de recibirlos con amor. Preparaba la comida favorita de mi hijo, tejía manteles para ellos, y siempre guardaba algún detalle pequeño para que se sintieran bienvenidos. Él me agradecía con ternura, me abrazaba fuerte, y yo me aferraba a esos gestos como si fueran un salvavidas en medio del mar. Pero mi nuera nunca me agradecía nada, ni siquiera un gesto, como si lo que yo hacía no tuviera valor alguno. Ese desdén me calaba hasta los huesos, pero yo lo soportaba en silencio. Hoy, mirando hacia atrás,
Entiendo que ya me estaba preparando para lo que vendría después, para la crueldad desatada cuando mi hijo ya no estuvo. Y mientras lo confieso, les pido una vez más, coméntenme desde qué ciudad me escuchan, porque sus palabras son el único consuelo que me acompaña en esta confesión. Y así, entre silencios incómodos y sonrisas forzadas, fue construyéndose nuestra relación. Yo soñaba con que algún día ella me aceptara como a una segunda madre, que juntos pudiéramos honrar la memoria de mi hijo. Pero lo que recibí fue una muralla impenetrable. Una muralla que, cuando él murió, se convirtió en un muro de burlas y desprecios que jamás olvidaré. Esa es la verdad que hoy comparto con ustedes, con esta voz temblorosa pero sincera. Y les pido, antes de seguir adelante con la parte más cruel de mi historia, que me dejen en los comentarios desde qué ciudad están escuchándome, porque solo así podré sentir que mi voz no se pierde en el vacío. Después de la muerte de mi hijo, cuando aún no terminaba de secar mis lágrimas ni de acostumbrarme al silencio mortal de mi casa, llegó la noticia que cambiaría todo. Mi hijo había dejado una herencia millonaria. 42 millones de dólares, una cifra que yo jamás había siquiera imaginado tener entre mis manos. Yo, que crecí entre carencias, que aprendí a coser mi ropa para que durara más, que muchas veces me acosté con hambre para que mi hijo comiera, no podía concebir tal cantidad de dinero. Para mí, la verdadera riqueza había sido él, su risa, su compañía, sus abrazos. Pero para otros, ese número descomunal significaba poder, ambición y codicia. Y mientras se los cuento, les pido que me escriban en los comentarios desde qué ciudad me acompañan, porque necesito sentir que mis palabras viajan y no quedan atrapadas en estas paredes vacías. La primera vez que escuché la cifra de labios del abogado, me quedé paralizada. Yo no sabía que mi hijo había logrado tanto en su vida, porque él nunca se jactó de lo que tenía. Siempre fue humilde, siempre compartió con los demás sin presumir. Y quizá por eso yo nunca imaginé que había construido semejante fortuna. Lo que para mí era motivo de orgullo y gratitud, para mi nuera se convirtió en un trofeo, en la oportunidad de demostrar que ella había ganado la partida. Recuerdo cómo sus labios se curvaron en una sonrisa fría al escuchar 42 millones de dólares, como si en ese instante la muerte de mi hijo pasara a un segundo plano y lo único que importara fuera el dinero. Por favor, díganme en los comentarios desde qué ciudad me escuchan, porque necesito que alguien más se indigne conmigo. Yo no pensé en joyas, en casas ni en cuentas de banco. Lo único que me atravesó la mente fue: mi hijo trabajó demasiado duro y no está aquí para disfrutarlo. Esa idea me partía el alma. Todo lo que él había logrado era fruto de su esfuerzo, de su dedicación, de noches enteras sin dormir. Y ahora todo se resumía a papeles, a números que parecían brillar más que su recuerdo en los ojos de quienes lo rodeaban. Y allí estaba yo, vieja, arrugada, con el corazón destrozado, escuchando cómo las conversaciones ya no giraban en torno a mi hijo, sino en torno a millones. ¿Acaso el dinero podía borrar su memoria? ¿Acaso la codicia era más fuerte que el amor? Les pregunto a ustedes, ¿qué piensan? Y de paso, escríbanme desde qué ciudad me acompañan, porque necesito que su respuesta me abrace. Cuando el abogado explicó los detalles de la herencia, mi nuera no pudo ocultar su entusiasmo. Se reclinó en la silla, cruzó las piernas y sonrió como quien se sabe dueña de todo. Yo la miraba con un nudo en la garganta, porque mientras yo apenas lograba contener las lágrimas por la ausencia de mi hijo, ella parecía festejar la ganancia de su muerte. Esa imagen nunca se borrará de mi memoria. Yo con los ojos rojos, tratando de respirar en medio del dolor, y ella con una risa que parecía un cuchillo afilado clavándose en mi corazón.
¿Pueden imaginarlo? Por favor, coméntenme desde qué ciudad me escuchan, porque necesito que este dolor se comparta, que no quede encerrado solo en mi pecho. Lo más doloroso fue escucharla hablar como si yo no existiera, como si yo fuera una figura irrelevante en todo ese asunto. Comentaba lo que haría con el dinero, los viajes que planeaba, las casas que compraría, los lujos que se daría. Yo permanecía en silencio, temblando, porque no entendía cómo podía hablar de placeres mientras el cuerpo de mi hijo aún estaba caliente bajo la tierra. ¿Cómo podía reír cuando yo apenas podía respirar del dolor? Esa contradicción me partía en dos, me hacía sentir que la vida era profundamente injusta. Y mientras lo recuerdo, les pido: díganme en los comentarios desde qué ciudad me escuchan, porque necesito saber que alguien más comparte mi indignación. La noticia de la herencia se esparció rápido entre familiares lejanos y conocidos, y de repente todos aparecieron con sonrisas falsas, con palabras huecas, con un interés disfrazado de pésame. Yo los miraba entrar y salir de mi casa, trayendo sus pésames con una mano y estirando la otra para tantear qué parte de la riqueza les correspondería. Fue entonces cuando comprendí que el dinero es capaz de despertar lo peor de las personas, de transformar el dolor en competencia y el luto en ambición. Y en medio de ese huracán de codicia, yo, una anciana rota por la pérdida, quedaba cada vez más sola. Por eso les pido: escríbanme desde qué ciudad me escuchan, porque necesito que esta confesión no se pierda en la indiferencia. Yo no deseaba nada de esos millones. No quería coches, ni mansiones, ni lujos. Lo único que quería era a mi hijo, de vuelta, abrazarlo una vez más, escuchar su voz llamándome mamá. Pero la vida no me dio esa opción. Me dejó, en cambio, rodeada de rostros que brillaban de avaricia, de risas que me hacían sentir invisible, de un futuro que parecía reducirse a mirar cómo otros se repartían el fruto del esfuerzo de mi hijo. Esa sensación de impotencia me acompañó cada día, y lo peor fue ver cómo mi nuera comenzaba a sentirse invencible, como si el mundo le perteneciera ahora. ¿Les ha pasado que alguien les robe no solo lo material, sino la dignidad? Cuéntenmelo en los comentarios, y no olviden decirme desde qué ciudad me escuchan. Recuerdo que esa misma tarde, mientras me quedaba sola en mi habitación, pensé en todo lo que mi hijo había hecho por mí, en cómo había prometido protegerme siempre. Y aunque la fortuna ahora parecía estar en manos equivocadas, yo me repetía una y otra vez: él no pudo haber olvidado a su madre. Él no me habría dejado desamparada. Esa fe, pequeña y temblorosa, fue lo único que me mantuvo con vida, en medio de la humillación que estaba viviendo. Y mientras se los cuento, quiero que me escriban en los comentarios: ¿creen ustedes que un hijo puede olvidar a su madre? Díganme su respuesta, y además, desde qué ciudad me escuchan, porque necesito sentirlos cerca. El dinero, que para mí siempre fue un medio y nunca un fin, se había convertido en el centro de una batalla silenciosa. Yo no peleaba con gritos, ni con pleitos. Peleaba con lágrimas y con la memoria de mi hijo, aferrándome a que algún día la verdad saldría a la luz. Y lo cierto es que el destino me dio la razón, porque lo que reveló el abogado tiempo después cambiaría el curso de todo. Pero en ese momento, yo me sentía derrotada, como una anciana a la que le arrancaban no solo a su hijo, sino también el respeto que merecía. Por eso necesito leerlos en los comentarios. Necesito que me digan desde qué ciudad me escuchan, porque solo así siento que mi voz encuentra compañía. Y así fue como, en medio de mi duelo, se abrió la herida de la herencia, una herida que no sangraba en el cuerpo, sino en el alma, porque mientras yo lloraba la pérdida de mi hijo, mi nuera celebraba la ganancia de su fortuna. Esa fue la primera vez que entendí que el dinero no solo cambia a las personas,
sino que también puede desatar la crueldad más despiadada. Y aunque en ese instante parecía que ella lo había ganado todo, yo aún no sabía que la justicia, tarde o temprano, pondría las cosas en su lugar. Les suplico que no dejen este video. Quédense conmigo hasta el final, porque lo que ocurrió en aquella oficina del abogado heló la sangre de todos los presentes. Y antes de seguir, déjenme un comentario con su ciudad, porque necesito saber hasta dónde llega mi voz y hasta dónde resuena mi verdad. Nunca olvidaré aquel día, porque quedó grabado en mi memoria como si fuera una cicatriz que jamás sanará. Yo estaba sentada en la sala, con la mirada perdida en el retrato de mi hijo, cuando ella entró con pasos firmes, como si ya no hubiera duelo, como si la muerte no pesara sobre sus hombros. Yo la miré, esperando al menos un gesto de respeto, una palabra de consuelo, pero lo único que encontré fue una sonrisa fría, la misma que luego se convertiría en risa cruel frente a mis ojos. Y mientras lo recuerdo les pido que me acompañen con un comentario. Díganme desde qué ciudad me escuchan, porque necesito saber que alguien más está conmigo en esta confesión tan dolorosa. Ella me miró con esa altivez que siempre me incomodó, y, sin titubear, me dijo: «Ahora todo es mío». Sus palabras fueron como cuchillos atravesando mi pecho. Yo apenas alcancé a responder con un suspiro, con un balbuceo ahogado por el dolor, porque no podía creer que en lugar de llorar a mi hijo, ella celebrara la riqueza que la muerte le había dejado. Su risa resonó en la sala, fuerte, hiriente, como un eco que todavía escucho en las noches cuando cierro los ojos. Esa risa me perseguirá hasta el último de mis días. Por favor, escriban en los comentarios desde dónde me escuchan, porque necesito que este eco no quede atrapado en mis paredes, sino que resuene en sus corazones también. Recuerdo que me acerqué a ella con las manos temblorosas, buscando un poco de humanidad, esperando que se detuviera, que se diera cuenta de la crueldad de sus palabras. Le dije con la voz entrecortada: «No hables así. Acabo de perder a mi hijo». Pero ella solo me miró con desdén. Se encogió de hombros y volvió a reír, como si mis lágrimas no valieran nada, como si yo fuera un obstáculo insignificante en su camino hacia la fortuna. Ese instante me hizo sentir más sola que nunca, porque entendí que ya no había compasión en su corazón. Y mientras les confieso esto, necesito leer sus comentarios. Necesito que me digan desde qué ciudad están escuchando, porque cada palabra de ustedes me dará fuerzas para seguir. La crueldad de su burla no fue solo por el dinero, sino por la forma en que me hizo sentir invisible, despreciada, como si mi vida ya no tuviera valor alguno. Yo, que había entregado todo por mi hijo, que había envejecido luchando para darle un futuro, ahora era tratada como un estorbo, como un recuerdo incómodo que debía quedar al margen. Sus carcajadas eran la confirmación de que no me veía como familia, sino como un peso que ya no tenía cabida en su nueva vida de lujos. ¿Ustedes han sentido alguna vez que alguien los borra de su propia historia? Cuéntenmelo en los comentarios. Y, por favor, no olviden decirme desde qué ciudad me escuchan. En medio de esa burla, yo sentí cómo se me desmoronaba el mundo. No lloré con gritos ni con reclamos. Lloré hacia adentro, en silencio, porque las lágrimas parecían no tener fuerza para salir. Me senté en la misma silla donde solía sentarse mi hijo, tratando de sentir su presencia, rogándole en mi interior que no me dejara sola en ese infierno. Y mientras ella seguía hablando de viajes, de autos, de lujos, yo solo veía el vacío de mi casa, el hueco que dejó mi hijo y el eco de esa risa que me arrancaba la poca dignidad que me quedaba. Por eso les suplico que me acompañen. Escríbanme en los comentarios desde dónde escuchan mi historia, porque necesito que mi voz encuentre consuelo en sus palabras. Lo que más me dolió fue que su burla no solo fue contra mí, sino también contra la memoria de mi hijo.
Era como si su vida entera se redujera a una cifra, como si su valor estuviera únicamente en el dinero que dejó y no en el hombre noble y generoso que fue. Yo quería gritar, quería decirle que detrás de esos millones había un hijo que me había amado más que a nada, un hijo que había trabajado hasta el cansancio, un hijo cuya risa era más valiosa que cualquier fortuna. Pero mis palabras se ahogaron en mi garganta, porque ella no quería escuchar. Ella ya había decidido borrar todo lo que no fuera riqueza. ¿Qué opinan ustedes? Cuéntenmelo en los comentarios. Y por favor, no olviden decirme su ciudad. Me levanté de esa silla con las piernas débiles y caminé hacia su lado, intentando con todas mis fuerzas mantener la calma. Le dije que el dinero no lo era todo, que tarde o temprano la vida le mostraría que la codicia siempre se paga. Ella, en lugar de escucharme, soltó otra carcajada y me dijo: «Eso lo dice alguien que nunca tuvo nada». Esa frase se me clavó como un puñal, porque era verdad que yo nunca tuve riquezas, pero lo que ella no entendía era que yo había tenido lo más valioso: el amor puro de mi hijo. Y mientras escribo estas palabras para ustedes, les pido, coméntenme desde qué ciudad me escuchan, porque necesito que sean testigos de esta humillación. Esa noche, cuando me quedé sola, repetí una y otra vez sus palabras en mi cabeza. Sentí que no solo me había arrebatado a mi hijo la muerte, sino que también me estaba arrebatando la paz, la dignidad y hasta la memoria de todo lo que habíamos vivido juntos. Dormí con lágrimas que nunca cesaron y con un dolor que me dejó más vieja de lo que ya era. Y mientras lloraba, prometí en silencio que no me dejaría destruir por esa crueldad, que encontraría la manera de honrar a mi hijo, aunque ella intentara borrarlo. Por eso les pido, dejen un comentario contándome desde dónde me escuchan, porque necesito que mi promesa viaje más allá de estas paredes. No hay nada más doloroso que ver cómo alguien se burla de tu desgracia, cómo alguien pisa tu dolor para sentirse superior. Esa burla fue la confirmación de que mi nuera nunca me había visto como madre, como familia, sino como un obstáculo para alcanzar lo que deseaba. Y aunque me partió el alma, también encendió en mí una llama, la certeza de que la justicia, de una forma u otra, llegaría. No sabía cuándo, no sabía cómo, pero en mi corazón sentía que mi hijo, desde donde estuviera, no permitiría que su madre quedara humillada para siempre. Y ustedes, que me acompañan en esta historia, díganme en los comentarios desde qué ciudad me escuchan, porque necesito que sean testigos de lo que estoy por contar. Y así, con esa risa cruel todavía resonando en mis oídos, comprendí que la vida me estaba poniendo frente a una prueba aún más dura que la muerte de mi hijo. Soportar la burla, la humillación y el desprecio de quien se suponía debía guardar luto conmigo. Yo era una madre rota, pero también era una mujer con la fortaleza que me había dado la vida entera de sacrificios. No imaginaba que pronto, en una oficina repleta de papeles y palabras legales, el destino le daría a ella una lección que congelaría su soberbia. Pero antes de llegar a ese punto, les pido que no se vayan, que se queden conmigo hasta el final y que me escriban desde qué ciudad me escuchan, porque necesito saber que no estoy sola al revivir esta parte tan cruel de mi historia. Cuando la casa quedó vacía después de todo aquello, el silencio me golpeó más fuerte que cualquier palabra cruel de mi nuera. Caminaba de un cuarto a otro con las manos entrelazadas, mirando las fotografías colgadas en las paredes, y en cada una de ellas parecía que mi hijo me observaba, sonriendo como siempre, recordándome que alguna vez tuve razones para despertar con esperanza, pero ahora lo único que me quedaba era una soledad tan grande que me aplastaba los hombros, un vacío que ni las lágrimas podían llenar. Y mientras les hablo, les pido que me acompañen con un comentario. Díganme desde qué ciudad me escuchan
Porque necesito saber que mis palabras viajan más allá de estas paredes desiertas. Las noches se convirtieron en mi peor enemiga. Cuando el reloj marcaba la medianoche, la casa se llenaba de sombras, y yo me quedaba sentada en la mecedora abrazando una de sus camisas, esa que aún conserva su olor. A veces me sorprendía hablándole como si aún estuviera conmigo. «Hijo, ¿me escuchas? ¿Sigues cuidándome desde donde estés?» Y aunque no había respuesta, yo juraría que en esos momentos el viento acariciaba mi rostro como si fueran sus manos. Esa fe pequeña, casi infantil, era lo único que me mantenía viva. Por eso les pido, escríbanme en los comentarios desde dónde escuchan esta historia, porque necesito que ustedes sean la respuesta que nunca llega en las noches más largas. Me levantaba cada mañana con los ojos hinchados de tanto llorar y con un nudo en la garganta que me impedía siquiera probar bocado. No había sabor en la comida, no había música que me animara, no había sol que lograra calentarme. Todo parecía apagado, como si el mundo hubiera perdido color. Y en medio de esa tristeza, recordaba la risa cruel de mi nuera, esa que resonaba en mi memoria como una herida abierta que se burlaba de mi sufrimiento. ¿Cómo era posible que alguien pudiera encontrar alegría en medio de mi desgracia? Díganme ustedes, ¿qué opinan? Escríbanme en los comentarios y no olviden decirme su ciudad, porque necesito sentirme acompañada en esta confesión. Hubo noches en las que pensé que no podría resistir más. Sentía que el corazón me dolía físicamente, como si cada latido fuera un recordatorio de que él ya no estaba. Me preguntaba para qué seguir viviendo, si mi razón de existir había desaparecido. Pero entonces miraba su fotografía en el buró y me decía a mí misma, si él luchó tanto en vida, yo no puedo rendirme tan fácilmente. Era una conversación interna, una lucha entre la desesperación y la esperanza que me mantenía, en pie a duras penas. Y mientras comparto esto con ustedes, les pido, coméntenme desde qué ciudad me acompañan, porque necesito sentir que alguien más me sostiene en esta batalla. La soledad no era solo ausencia, era también una cruel presencia. Era esa voz interna que me repetía que ya no le importaba a nadie, que el mundo seguía adelante mientras yo me quedaba atrapada en mi dolor. Mis amigas ya casi no venían, la familia se alejaba, y yo me quedaba con la sensación de que mi vejez se había convertido en una condena. La nuera, con su indiferencia y sus burlas, había reforzado esa idea de que yo sobraba, y en esas madrugadas interminables, el único consuelo era hablar con ustedes ahora, abrir mi corazón y esperar que en cada rincón del mundo alguien deje un comentario y me diga desde dónde escucha mi historia, para no sentirme tan invisible. Me encontraba hablándole a las paredes, repasando en voz alta los recuerdos con mi hijo, contándole cómo había sido mi día, aunque ya no estuviera para escucharme. Muchas veces terminaba con lágrimas, porque me daba cuenta de que me contestaba yo misma, inventando sus respuestas en mi mente para sentir que aún conversábamos. ¿Les ha pasado alguna vez? ¿Han sentido esa necesidad de mantener vivo a alguien a través de palabras inventadas? Por favor, cuéntenmelo en los comentarios y díganme desde qué ciudad me acompañan, porque quiero saber que mi dolor no es ajeno al de ustedes. Lo más cruel de la soledad es que nadie te prepara para ella. Cuando eres joven, piensas que siempre tendrás a tus hijos, que siempre habrá voces en casa, que nunca faltará alguien que te abrace. Pero la vejez llega con un silencio que duele más que cualquier enfermedad, y la muerte de un hijo convierte ese silencio en un castigo insoportable. Yo me encontraba atrapada en ese vacío, y lo único que me mantenía con algo de fe era la esperanza de que, en algún lugar, él todavía me cuidaba. Y mientras les cuento esto, les ruego, escríbanme desde dónde escuchan mi voz, porque necesito imaginarme que mi hijo también lee sus palabras conmigo desde el cielo.
Un día, mientras barría el patio, me sorprendí llorando al ver que las flores se marchitaban en las macetas. Era como si todo en mi casa reflejara mi dolor. Las paredes agrietadas, el polvo acumulado, la madera envejecida. Todo me hablaba de pérdidas, de finales, de cosas que se desmoronan. Y yo, con la escoba en las manos, me detuve y pensé, ¿qué sentido tiene seguir arreglando lo que inevitablemente se rompe? Pero luego, como si escuchara su voz en mi memoria, recordé a mi hijo diciéndome, «Mamá, nunca te rindas», y ese recuerdo me devolvió un poco de fuerzas. Por eso les insisto. Dejen un comentario contándome desde qué ciudad me escuchan, porque sus palabras son como flores que me devuelven algo de vida. La soledad y el desgarro fueron tan grandes que llegué a pensar que estaba destinada a morir en silencio, olvidada, con el corazón en pedazos. Pero en medio de esa oscuridad, algo inesperado comenzó a gestarse. El abogado que llevaba el caso de la herencia pronto revelaría una verdad que nadie veía venir, una verdad que pondría a mi nuera frente a un espejo que la obligaría a enfrentarse a lo que había hecho. Yo aún no lo sabía, pero la justicia estaba a punto de entrar en escena. Y antes de contarles esa parte de la historia, les pido que no se vayan, quédense conmigo hasta el final. Y por favor, escríbanme en los comentarios desde qué ciudad escuchan, porque su compañía es la única luz en este relato. Y así, entre lágrimas y recuerdos, comprendí que la soledad me estaba moldeando, que me estaba preparando para resistir lo que vendría después. No era solo un duelo, era una batalla por mi dignidad, por el respeto a la memoria de mi hijo, por demostrar que incluso una anciana rota puede seguir de pie frente a la crueldad. Yo no lo sabía aún, pero lo que revelaría el abogado pronto pondría a todos en su lugar. No se vayan, porque lo que está por venir los dejará sin palabras. Pero antes, háganme ese favor. Dejen en los comentarios su ciudad, porque necesito sentir que esta historia viaja, que mi voz no se queda atrapada en la soledad de estas paredes. El día que me citaron en la oficina del abogado, yo apenas podía caminar, no por mis piernas cansadas, sino por el peso del dolor que cargaba en el pecho. Salí de mi casa despacio, con un pañuelo en la cabeza y la mirada baja, preguntándome qué más podía quitarme la vida después de haber perdido a mi hijo. Caminé con el corazón encogido, sabiendo que esa reunión no sería sencilla, porque en ella no solo se hablaría de dinero, sino de dignidad, de respeto, de la memoria de quien ya no estaba. Y mientras lo comparto con ustedes, les pido que me acompañen con un comentario. Díganme desde qué ciudad me están escuchando, porque necesito sentir que alguien camina a mi lado en este relato. Al llegar, la oficina me pareció un lugar frío, lleno de papeles, de relojes que marcaban la hora exacta, de muebles que parecían no tener alma. Yo me senté en una silla de madera, abrazando mi bolso como si en él estuviera todo lo que me quedaba en la vida. Poco después llegó mi nuera, con tacones que resonaban en el piso como si fueran martillazos en mi corazón. Venía erguida, con el rostro altivo y un aire de superioridad que contrastaba con mi fragilidad. Mientras yo respiraba con dificultad, ella sonreía, como quien va a recoger un premio, y en ese contraste se resumía todo: mi dolor contra su ambición. Les ruego que me dejen en los comentarios desde qué ciudad me escuchan, porque necesito que sean testigos de cada detalle de esta escena. El abogado, un hombre serio y de pocas palabras, comenzó a abrir las carpetas sobre la mesa. Yo lo observaba en silencio, sintiendo que cada hoja que colocaba era una parte de la vida de mi hijo que se estaba reduciendo a trámites y números. La nuera, en cambio, lo miraba con ansiedad, disfrazada de calma, como quien espera escuchar exactamente lo que quiere. Yo me mantenía callada, con las manos juntas sobre mis rodillas, y en mi interior no dejaba de repetir una oración.
Hijo mío, protégeme, no me dejes sola en esto. Y mientras les cuento esta parte, les pido otra vez, escríbanme desde donde me escuchan, porque necesito que mis palabras no se pierdan en el vacío. El silencio en la sala era tan pesado que podía escucharse el crujir de mis dedos temblorosos. Yo apenas respiraba, esperando lo peor, mientras mi nuera se acomodaba en la silla con una confianza que me desgarraba. Cada vez que cruzaba la mirada conmigo, lo hacía con ese brillo cruel, como diciéndome sin palabras: «Ya verás cómo todo será mío». Yo agachaba la cabeza para no enfrentar esa mirada, porque sabía que solo lograría que mis lágrimas rodaran frente a ella, y no quería darle el gusto de verme más débil de lo que ya estaba. Ustedes, que me acompañan, déjenme un comentario y díganme su ciudad, porque necesito leerlos y sentir que mi verdad está siendo escuchada en muchos rincones. El abogado comenzó a hablar con voz firme, explicando las cláusulas generales, leyendo en voz alta cada documento. Mientras lo hacía, yo sentía que el tiempo se alargaba, que cada palabra tardaba demasiado en llegar a su final, y que la espera me consumía. Mi nuera se recargaba en el respaldo de la silla con una sonrisa ligera, como si ya supiera que la victoria era suya. Yo, en cambio, me hundía cada vez más en el asiento, rezando en silencio. Era como estar en medio de un juicio invisible, el de la justicia contra la ambición, el de una madre rota contra la soberbia de una viuda que parecía festejar. Y mientras revivo ese momento, les pido, coméntenme desde qué ciudad me escuchan, porque sus palabras son el único alivio que acompaña a este recuerdo. Cada segundo en esa oficina fue una prueba. El olor del papel, el ruido del reloj en la pared, el murmullo del abogado pasando páginas, todo se grabó en mi memoria con una precisión dolorosa. Yo no podía dejar de mirar las manos del abogado, manos que tenían el poder de decidir qué sería de todo lo que mi hijo había construido con esfuerzo. Y en esas manos temblorosas de abogado serio estaba la respuesta a lo que tanto me quitaba el sueño. ¿Habría pensado mi hijo en mí al escribir su testamento? ¿Me habría protegido o me habría dejado al amparo de una mujer que nunca me quiso? Esa pregunta me atravesaba como fuego, y necesito que ustedes me acompañen. Escríbanme en los comentarios desde qué ciudad me escuchan. Mi nuera no disimulaba su impaciencia. Golpeaba suavemente la mesa con las uñas pintadas, sonreía cada vez que el abogado mencionaba la palabra herencia, y a ratos me miraba con una mezcla de burla y superioridad. Yo sabía que ella estaba convencida de que todo sería para ella, y que esa reunión era solo un trámite más para recibir lo que ya se creía dueña. Pero lo que ella no sabía, lo que ninguno de nosotros esperaba, era que en ese sobre había palabras de mi hijo que cambiarían todo. Y mientras pienso en ese instante, les pido, cuéntenme en los comentarios desde dónde me escuchan, porque necesito sentir que ustedes también esperan conmigo lo que está por revelarse. Yo no podía dejar de pensar en mi hijo. Miraba el retrato mental que siempre llevo en mi memoria. Su sonrisa, su nobleza, su forma de abrazarme fuerte. Recordaba todas las veces que me había dicho, «Mamá, nunca te dejaré desamparada». Y esa promesa era lo único que me daba fuerzas para mantener la calma en medio de aquella sala donde mi corazón quería gritar. Yo confiaba en él, incluso después de muerto. Confiaba en que no me habría olvidado, en que en algún lugar de esos papeles estaba escondida su voz para protegerme una vez más. Y mientras comparto esto con ustedes, les ruego que me digan en los comentarios desde qué ciudad me escuchan, porque necesito sentir que mi fe no fue en vano. El ambiente era tan tenso que cada palabra del abogado caía como un martillo sobre la mesa. Yo lo miraba fijamente, esperando la frase que lo cambiaría todo, mientras mi nuera, con su sonrisa irónica, parecía cada vez más segura de sí misma.
Pero entonces ocurrió. El abogado carraspeó, levantó la vista hacia nosotras y con una pausa que heló el aire de la sala, anunció que había una cláusula especial en el testamento. Esa frase detuvo mi respiración. Yo sabía, en lo más profundo de mi corazón, que lo que venía sería decisivo. Y ustedes, que me están escuchando, quédense conmigo hasta el final, porque lo que reveló ese abogado cambió el rumbo de esta historia. Pero antes de seguir, por favor, escríbanme en los comentarios desde qué ciudad me escuchan, porque necesito sentir que cada rincón del mundo fue testigo de esta verdad. El abogado acomodó sus lentes, carraspeó de nuevo y sostuvo unos segundos de silencio que me parecieron eternos. Yo lo miraba con el corazón latiendo a un ritmo insoportable, mientras mi nuera se inclinaba hacia adelante, casi frotándose las manos de la emoción, convencida de que todo lo que estaba escrito confirmaría sus sueños de riqueza. Pero entonces, el abogado pronunció unas palabras que me erizaron la piel. Su hijo dejó instrucciones muy claras. En ese momento el aire se cortó en la sala. Mi respiración se detuvo y, por un instante, creí escuchar la voz de mi hijo hablándome, desde más allá de la vida. Les pido a ustedes que me acompañen con un comentario. Díganme desde qué ciudad me escuchan, porque quiero sentir que esta revelación la comparto con ustedes en cada rincón. El abogado explicó que mi hijo, con plena conciencia, había incluido una cláusula especial en su testamento, una condición que cambiaría por completo el rumbo de lo que todos creían seguro. Mi nuera, con gesto de molestia, frunció el ceño y movió los labios como si quisiera interrumpirlo, pero el abogado siguió leyendo con voz firme. Dijo que mi hijo había dejado instrucciones de que yo, su madre, no quedara desprotegida bajo ninguna circunstancia, y que gran parte de su herencia estaba destinada a mi bienestar, a mi cuidado y a mi tranquilidad. Mis ojos se llenaron de lágrimas instantáneamente, porque en ese instante confirmé lo que siempre supe. Mi hijo jamás me olvidó. Y mientras lo confieso, les pido que me digan desde qué ciudad me escuchan, porque necesito leerlos y sentir que mi hijo vive un poco en sus palabras. La cara de mi nuera cambió de inmediato. De la seguridad altiva pasó a la sorpresa más incómoda, como si de pronto se hubiera abierto el suelo bajo sus pies. Sus labios, que antes se curvaban en una sonrisa burlona, se tensaron hasta volverse una línea recta. Yo, que había llegado a esa oficina con el corazón encogido, comencé a sentir algo diferente. Una chispa de alivio, una pequeña luz en medio de tanta oscuridad. Mi hijo había cumplido su promesa, incluso después de muerto. No me había dejado sola, me había protegido desde la eternidad. Por favor, escríbanme en los comentarios desde dónde escuchan mi historia, porque necesito que sean testigos de cómo la justicia comenzó a florecer en aquel momento. El abogado continuó leyendo y detalló que, aunque mi nuera recibiría una parte de la fortuna, había condiciones estrictas. No podía disponer del dinero a su antojo, no podía vender propiedades sin autorización, y una parte significativa de esos 42 millones estaría bajo custodia para garantizar mi bienestar mientras yo viviera. Cada palabra era como un bálsamo que calmaba mis heridas. No era el dinero lo que me llenaba de paz, era la certeza de que mi hijo me había puesto en el centro de sus pensamientos, que había pensado en mí hasta en su último suspiro. Y mientras lo comparto con ustedes, les ruego, díganme desde qué ciudad me escuchan, porque quiero que el amor de mi hijo se sienta en muchos lugares al mismo tiempo. La reacción de mi nuera fue inmediata. Se levantó de la silla golpeando la mesa con la mano, acusando al abogado de inventar cláusulas, de querer engañarla. Su voz, que antes se usaba para reírse de mí, ahora estaba cargada de rabia, de incredulidad, de impotencia. Yo la observaba con calma, casi en silencio, mientras mis lágrimas corrían por mis mejillas, pero no de dolor esta vez, sino de alivio.
Era como si mi hijo estuviera presente en esa sala, diciéndome al oído: «Mamá, tranquila, yo sigo cuidando de ti». Ustedes que me escuchan ahora, por favor, escríbanme en los comentarios desde dónde me acompañan, porque quiero sentir que esta justicia resuena más allá de esta oficina. El abogado, imperturbable, siguió leyendo sin alterarse ante los gritos de mi nuera. Con voz clara, dejó en evidencia que el testamento estaba perfectamente legalizado y que nada podía cambiarlo. Yo vi cómo los hombros de mi nuera se encogían poco a poco, cómo la furia se transformaba en desconcierto y, finalmente, en silencio. En ese silencio se escuchaba el triunfo de la verdad, el eco de la voz de mi hijo defendiendo lo que me correspondía. Y mientras lo recuerdo, les pido: díganme en los comentarios desde qué ciudad me escuchan, porque necesito que cada palabra de ustedes sea testigo de este momento. Para mí, ese instante fue una mezcla extraña. Seguía estando rota por la ausencia de mi hijo, pero al mismo tiempo sentía que él había logrado acariciar mi alma desde la distancia. Era como si me dijera: «Mamá, no llores más. Yo ya lo tenía todo pensado». Y esa certeza me devolvió un poco de fuerzas. Me hizo enderezar la espalda, levantar la mirada y respirar más profundamente. Yo no había ido a esa oficina a buscar riqueza. Había ido temblando de miedo. Y salí de ella con la sensación de que aún en la muerte, mi hijo me había dado un abrazo eterno. ¿No creen ustedes que eso vale más que cualquier fortuna? Por favor, díganmelo en los comentarios y, de paso, no olviden decirme desde qué ciudad me escuchan. Esa cláusula inesperada fue la prueba de que el dinero puede sacar lo peor de algunos, pero también lo mejor de otros. Mi hijo, con su nobleza, había previsto que yo no quedara abandonada, que no me faltara lo esencial en mis últimos años, y había dejado al descubierto el verdadero rostro de mi nuera. Ella, que se había burlado de mí, que se había reído en mi cara celebrando lo que creía suyo, ahora quedaba congelada, incapaz de ocultar la rabia que la devoraba. Ese fue el instante en que la vida le dio una lección que jamás olvidará. Y yo quiero que ustedes sean testigos de todo esto. Escríbanme en los comentarios desde qué ciudad escuchan, porque necesito imaginar que mi hijo sonríe en el cielo al ver que su verdad llega tan lejos. La reunión terminó con un silencio, denso, donde cada palabra del abogado había dejado huella. Mi nuera salió de la oficina con pasos apresurados, murmurando cosas que no alcancé a entender, mientras yo permanecí sentada, llorando en silencio, agradeciendo en mi corazón la fidelidad de mi hijo incluso después de la muerte. No eran lágrimas de derrota, eran lágrimas de alivio. Sentí que no estaba sola, que él había cumplido su promesa de protegerme. Y mientras les cuento esto, les pido una vez más: déjenme en los comentarios desde qué ciudad me escuchan, porque sus palabras son para mí un abrazo que me ayuda a seguir recordando. Y así, con el corazón un poco más ligero, comprendí que la justicia había hablado a través de la voz del abogado, pero sobre todo a través de la voz de mi hijo, que desde el cielo no había permitido que me borraran ni que me humillaran. La vida me había golpeado con la pérdida más grande, pero al mismo tiempo me había regalado una confirmación: que el amor verdadero no muere, que trasciende incluso los papeles, los números y las herencias. Y por eso les digo, no se vayan, quédense conmigo hasta el final, porque aún falta que les cuente lo que pasó después. Pero antes, les pido que me escriban en los comentarios desde qué ciudad me escuchan, porque necesito sentir que este mensaje viaja y que mi hijo, desde donde esté, sonríe al ver que su madre no está sola. Cuando el abogado terminó de leer esa cláusula inesperada, lo primero que vi fue cómo se desfiguraba el rostro de mi nuera. Su expresión, antes tan confiada y altiva, comenzó a torcerse con incredulidad. Sus labios, que antes esbozaban sonrisas de triunfo,
ahora se apretaban con furia contenida, y sus ojos, que brillaban de ambición, se llenaron de un fuego oscuro que la delataba. Fue como si en un instante el aire de victoria que la rodeaba se esfumara, dejándola desnuda frente a todos, sin máscaras, sin fingimientos. Y mientras les comparto este momento, les ruego que me acompañen con un comentario. Díganme desde qué ciudad me escuchan, porque necesito sentir que hay ojos en todo el mundo que fueron testigos de esa transformación. Ella no pudo contenerse y golpeó la mesa con la palma de su mano. Un sonido seco que retumbó en aquella oficina silenciosa. «¡Esto es imposible!», gritó con una voz que ya no tenía rastro de dulzura ni de disimulo. El abogado la miró con calma, repitiéndole que todo estaba legalmente firmado, que nada podía cambiarse. Yo, en cambio, permanecí en silencio, con las manos entrelazadas sobre mi regazo, mientras mis lágrimas caían como lluvia tranquila. No eran lágrimas de dolor esta vez, sino de alivio, de gratitud, de una paz que hacía mucho no sentía. Díganme ustedes, ¿qué sentirían en mi lugar? Escríbanlo en los comentarios y no olviden decirme desde qué ciudad me acompañan, porque quiero leer sus corazones latiendo junto al mío. Mi nuera, desesperada, se puso de pie y comenzó a caminar de un lado a otro, con las uñas golpeando la carpeta que el abogado había dejado abierta sobre la mesa. Sus palabras eran como cuchillos. «Él me lo prometió. Todo era mío. No puede ser que me haya dejado a un lado por una anciana inútil». Esa frase, aunque cruel, no me hirió. Al contrario, me dio fuerzas, porque en ese momento comprendí que mi hijo, al redactar su testamento, había visto más allá de las apariencias y había entendido la verdadera esencia de la mujer con la que se casó. Y mientras recuerdo esas palabras hirientes, les pido que me dejen en los comentarios desde qué ciudad me escuchan, porque necesito que mis lágrimas se acompañen de sus voces. El abogado, con paciencia, le mostró los documentos una y otra vez, señalando las firmas de mi hijo, explicándole que no había error, que todo estaba en orden. Pero ella no quería escuchar razones. Estaba cegada por la rabia. Su rostro se enrojeció, su voz subió de tono y comenzó a insultar a todos, incluso a mí, llamándome vieja aprovechada, acusándome de haber manipulado a mi hijo. Yo no respondí, no levanté la voz. Me limité a cerrar los ojos y respirar hondo, porque sabía que el tiempo estaba poniendo cada cosa en su lugar. Y ustedes, que me escuchan ahora, díganme desde dónde lo hacen, porque necesito que este momento de justicia no quede solo en mis recuerdos, sino también en sus comentarios. Ver su furia desbordada fue como ver un espejo roto. Cada pedazo reflejaba el verdadero rostro que había ocultado durante tanto tiempo. Esa mujer que un día había fingido cariño frente a mi hijo, ahora mostraba sin pudor su desprecio, su codicia y su falta de humanidad. Yo no sentí odio, sentí tristeza. Tristeza por mi hijo, porque seguramente él había amado a alguien que nunca lo valoró de verdad. Y mientras la observaba perder el control, me repetía a mí misma: «Hijo, gracias por no olvidarte de tu madre. Gracias por abrir los ojos antes de que fuera demasiado tarde». Déjenme en los comentarios qué piensan de esto. Y no olviden decirme desde qué ciudad me acompañan, porque quiero leerlos a todos